Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya regresamos a Primer Movimiento, empezamos nuestra transmisión por TV UNAM. Un saludo a todos los que nos ven por TV UNAM, por el 120 de televisión de paga y el 20.1 de televisión abierta. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Pues muy bien, con una conversación que vale la pena volver a visitar en el podcast, sobre todo porque es una conversación que que explicará mucho de lo que se podrá ver el próximo 31 de julio en el Palacio de Bellas Artes y el 5 de agosto en la Sala Miguel Covarrubias a las 6 de la tarde en una competencia con una coreografía de Cecilia Lugo que se llama Ítaca, el viaje, que cumple 42 años de trayectoria, 45 años de trayectoria ya con Tempo Danza. No, se fundó en 86. 42. No, menos, 30 y algo. Sí, 36 años. Sí, espérame tantito. Sí, yo nací en el 77, mucho. Sí. Pero bueno, también tenemos otros boletos. Nos ofrece el Ensamble Cine Mudo 3 pases dobles para nuestros radioescuchas. El cine concierto Que Viva México de Sergei Eisenstein y Alexandrov, la música. Mañana, sábado 28 de julio. Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Atravesándome en la toma, sí, durísimo. Mañana, el sábado 28 de julio, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, con la música en vivo del Ensamble Cine Mudo, que festeja sus 20 años de trayectoria haciendo música en vivo para el cine mudo. Se trata de una edición especialmente preparada para este ensamble por Filmoteca UNAM. Vamos a regalar 3 pases dobles para este concierto mañana, sábado 28 de julio, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Se va a proyectar Que Viva México de Eisenstein y la va a musicalizar el Ensamble Cine Mudo. Vamos a regalar los boletos por el muro de Facebook con nombre y el hashtag Que Viva México. Son muchas las bandas, perdón que me haya metido así, pero es que son muchas las bandas que se han encargado de la interpretación justo de Que Viva México. Creo que con Cine Mudo va a ser muy emocionante. A mí me tocó verla con Nine Rain. Estoy pensando, Nine Rain es la banda de Tuxedo Moon, bueno, del vocal de Tuxedo Moon, si no me equivoco, si alguien sabe por ahí, corríjame por favor. Pero son muchos y creo que mientras más se sumen a esta tradición de musicalizar el cine mudo, más ricos se vuelven los espectáculos, ¿no? Y las experiencias audiovisuales. También conservando al cine mudo como es y queriéndolo mucho, mudo, así, tal cual. Pero bueno, pues qué buena oportunidad. Ahorita voy a hacer a mi avatar para ganarme boletos. ¿Quién hablaba el otro día de la voz? Bueno, en nuestro curso de verano, revisen nuestro curso de verano, díganlo cantando, donde hablamos de la voz. Ya está en nuestro podcast de toda la semana anterior y justamente hablábamos de lo que le había pasado a la voz cuando se dieron cuenta los actores que tenían que hablar y que su voz también formaba parte de su personaje y de su construcción frente a la cámara. Pues aquello se puso muy complicado. Entonces, si podemos solo regresar al cine mudo y ver cómo funcionaban y qué recursos tenían esos actores, será interesante también. Pero bueno, eso será para el día de mañana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Que Viva México de Eisenstein. Y nos vamos a nuestra nota nacional. A la realidad. Vámonos directo para la realidad. Primer movimiento. Nota nacional.
En 2012, la deuda del sector público federal equivalía al 33.8% del Producto Interno Bruto, suma que creció hasta el 46.4% del Producto Interno Bruto al cierre de 2017. Sin importar estas cifras, el Gobierno de México, administrado por Enrique Peña Nieto, registró la semana pasada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos un préstamo que asciende a $10,000 millones, esto a poco más de 4 meses de que concluye el sexenio. El gobierno indicó que esta nueva deuda se adquirió por, cito, propósitos generales del gobierno, incluyendo refinanciamiento, justamente recompra y retiro del endeudamiento local o externo. Esto según datos del International Financing Review, servicio de información financiera de la agencia Reuters. A partir de las notas sobre los más recientes endeudamientos del gobierno federal, hablaremos sobre cómo queda la deuda federal, qué cuentas se entregan y en qué debemos fijarnos. Nos acompaña Mariana Campos, ella coordina el programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Buenos días, Mariana. Hola, buenos días. ¿Cómo recibimos esta noticia del endeudamiento que el vocero de la presidencia ayer desmintió que no era un endeudamiento más, sino parte como de las políticas de administración, de un fin de administración? Ya. Mira, yo creo que es muy importante ver este asunto desde 2 puntos de vista. Uno, sin duda, es la cantidad de endeudamiento, que bueno, hay que recordar y precisarle a la audiencia que es el Congreso el que está, digamos, facultado por la Constitución para autorizar deuda. Casi siempre que hablamos de deuda, pensamos inmediatamente en el gobierno. Y la realidad es que es el Ejecutivo quien lo propone, pero el Congreso quien lo autoriza. Y a mí me parece que no está haciendo un trabajo adecuado el Congreso. Realmente pienso que ha claudicado a su labor de revisar la pertinencia de los hechos de endeudamiento. Entonces se le autoriza al gobierno una cantidad de endeudamiento sin que se revise mucho si esa cantidad es pertinente o no, y también sin que se revise en qué va a ser gastada, ¿no? Uh-huh. Cuál es realmente el destino de la deuda. Y eso es lo grave, porque una deuda que está bien invertida, una deuda que está invertida para generar infraestructura, capital humano, para hacer más eficiente el trabajo del sector público, te puede redundar en mayores ingresos públicos en el futuro. Y entonces sería una deuda, digamos, bien pensada. El problema está en que nosotros nos estamos endeudando para financiar gasto corriente, y esto lo único que está haciendo o ha hecho es limitar nuestras posibilidades futuras de consumo, ¿no? Como gobierno. Y se han desplazado gastos prioritarios por tener que estar pagando intereses de endeudamiento. En ese sentido, para que te des una idea, en 2018 vamos a estar pagando de intereses una cantidad mayor que lo que invierte el gobierno en salud, en toda la salud pública. Uh-huh. A ver, para que vayamos poniéndolo todo un poco más accesible al público, Mariana Campos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gasto corriente? O sea, ¿para qué nos estamos endeudando? Sí, el gasto corriente no necesariamente es inversión, ¿no? Uh-huh. El gasto corriente tampoco es que sea malo, simplemente cuando hablamos de inversión, hablas de un gasto que te va a redituar en un mayor ingreso en el futuro. Uh-huh. Uh-huh. Que es un gasto que además no se va el beneficio no se acaba en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, cuando tú compras una casa, ese bien es un bien duradero y te puede durar toda la vida y puede ganar además valor. Uh-huh. Entonces, y tiene la posibilidad de que si tú rentas esa casa a alguien, te va a generar un ingreso, ¿no? Pero si tú gastas en ir al cine, el beneficio de ese gasto se acaba saliendo de la película y, bueno, no es tan tangible financieramente hablando. O sea, queda a lo mejor en tu corazón el recuerdo, ¿verdad? Pero no es, digamos, una inversión. Entonces, la Constitución permite que los gobiernos en México soliciten deuda a los congresos la autoricen exclusivamente para lo que se conoce como proyectos productivos, es decir, para inversión. Pero no está siendo así. No estamos cumpliendo con la Constitución, los congresos no están haciendo su trabajo, están firmando cheques en blanco a los gobiernos, no solo al gobierno federal, esto también pasa a nivel local, y, por ejemplo, en 2018, de cada peso que se autorizó para la deuda, solo 60 centavos van a la inversión y el resto a gasto corriente. ¿Y esto con qué nos deja, digamos, haciendo un balance de
la forma en la que se endeudó el gobierno de Enrique Peña Nieto y de este Congreso, porque me parece muy pertinente, Mariana, que hagas la aclaración de no, o sea, por supuesto, el Ejecutivo lo pidió, pero el Legislativo se lo otorgó, ¿no? Habrá también que pedir esas cuentas. ¿Cómo llegamos a este final de sexenio? Pues llegamos muy presionados en las finanzas públicas porque como fue exponencial el crecimiento de la deuda en este sexenio y además nuestra economía no creció tanto, entonces pues eso, digamos, te genera una presión de liquidez en la economía, ¿no? Es decir, hay menos dinero en efectivo en la economía y esto hace que suban tasas de interés, han subido las tasas de interés. No es la única razón por la que han subido, pero sí, sin duda también ha sido una razón. Y el pago de intereses se volvió muy caro. Entonces, para que te des una idea, es 90% más caro de lo que era al cierre del sexenio anterior. O sea, lo que estamos pagando. Estamos pagando 3 puntos del PIB ahorita de intereses. Es muchísimo dinero para el gobierno pagar 3 puntos del PIB de intereses, cuando te digo, todo el presupuesto de la salud pública en este país, es 2.6 del PIB. Entonces estamos gastando más en intereses que en la salud pública, ¿no? Y en la salud pública estamos gastando muy poco. Para que te des una idea, en Europa, por ejemplo, pues ningún país gasta prácticamente menos de 5 puntos del PIB. Entonces estamos gastando la mitad del mínimo que se gasta en Europa. Entonces sí, cuando vemos eso, pues decimos la composición del gasto no quedó bien, ¿no? Al cierre de esta sexenio. ¿En qué se usa ese dinero? ¿El dinero de endeudamiento está detallado? ¿Los rubros están etiquetados o son...? No, ese es parte es parte del problema. O sea, no puedes saber exactamente qué se gastó. La manera en la que se contabiliza y se publica la información no te permite saber como la lista de programas y proyectos en los que se financió. Es parte de lo que las organizaciones civiles estamos solicitando a un nuevo gobierno, generar cambios en el proceso, porque digo, no solo las organizaciones civiles como México Evalúa, sino también los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que está especializado en estos temas, ha señalado de manera reiterada que México tiene un proceso muy discrecional para autorizar la deuda, ¿no? Entonces no es posible saber con exactitud eso, es parte de lo que tenemos que mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el momento de la aprobación. Esperaríamos que esta administración y el planteamiento que hay de una cuarta república incluya un cambio en esto. Lo que sí sabemos es que sí podemos saber las proporciones. Sí. Y como te comentaba, más o menos de 1 peso, 60 centavos está yendo inversión en el momento que se aprueba. Otra parte me parece que se está yendo al propio pago de intereses, ¿no? A ver, y yo tendría 2 preguntas, que es la ventaja de ser tan lego en temas de economía, podemos hacer preguntas muy didácticas, Mariana. A ver, por un lado, ¿a quién se lo pedimos? Y por el otro lado, ¿qué se toma en cuenta para aprobar, cómo se fijan los techos de endeudamiento? ¿Cuáles son los parámetros? Ya, mira, tú puedes endeudarte dentro del país. Puedes endeudarte dentro del país y también puedes endeudarte fuera del país, puedes ir a los mercados pues internacionales. Ahí la cuestión, que es parte de lo que ha encarecido mucho el pago de la deuda, es que como te endeudas en moneda extranjera, el precio del dólar se vuelve muy importante, ¿no? Entonces, como tú sabes, en esta administración también vimos una depreciación del peso contra el dólar, es decir, se volvió más caro el dólar, por lo cual aproximadamente el 30% del saldo de nuestra deuda es ahora más caro, y eso influyó en que estemos pagando más por nuestra deuda. Me preguntabas de los parámetros. Esa es una gran pregunta, porque quien hace la propuesta del techo de endeudamiento es el gobierno federal, y no es muy transparente en sus parámetros. Entonces él solicita un techo máximo. Eso no significa que en el momento que se lo autoricen lo tiene que utilizar todo. Simplemente se le autoriza, pero sí puede hacerlo en caso de que así lo decida. Entonces me parece que dentro del Congreso tendríamos que tener una mucho mayor capacidad técnica para entender y hacer las preguntas que tú estás haciendo con respecto a ese techo, y que en realidad hubiera una discusión de la pertinencia de este endeudamiento, que el día de hoy no existe esa discusión. En México nos da muchísimo miedo discutir esos temas,
hay como un pacto implícito entre los dos poderes de realmente no discutir ese tema, y el Congreso lo que hace es autorizarlo de facto. ¿Y con qué lo avalamos, digamos, con qué respaldamos esas deudas? ¿Qué decimos? ¿Las reservas petroleras, que ya están muy comprometidas? ¿Con qué? Bueno, el gobierno tiene distintas, tiene una recaudación, que además hay que decir, sí estuvo creciendo en este sexenio de manera impresionante. Sí, no nos tienes que contar a nosotros, sí. Nos queda claro. Y entonces, tiene diversas fuentes. Ahora me parece que esta administración, con el tema de la reforma energética que hubo, fue como una apuesta que se hizo sobre por qué no preocupó tanto el endeudamiento a calificadoras de valores en algún momento, porque se esperaba que el gobierno tuviera ingresos adicionales a partir de esa reforma. La realidad fue distinta. Y de hecho, en algún momento de este sexenio, que fue, me parece que en 2016, hay una amenaza por parte de las calificadoras de disminuir la calificación de México de su endeudamiento, por no sentir que por sentir que la reforma no estaba produciendo los ingresos que se habían esperado, el gobierno se seguía endeudando. Entonces dijo, cuidado, a lo mejor bajo la calificación, porque significa que puede haber un mayor riesgo de repago, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues también hay que decir, muy importante, que en el último año, 2017, se controló la situación del endeudamiento, pero en realidad fue porque precisamente el Banco Central liquidó reservas internacionales y se las entregó a la Secretaría de Hacienda, lo cual es pues una mala práctica, ¿no? Pero eso sucedió, y eso equivale a sacar los centenarios que te regaló tu abuelita y a empeñarlos y a pagar tu deuda. Exactamente, o sea, no Más necesariamente es que seas mucho más prudente, simplemente pues liquidas un activo, ¿no? Uh-huh. Lo vendes, ya no tienes ese activo, pero te dieron efectivo a cambio. Uh-huh. Hay un comentario generalizado en redes sociales y es, ya no hay vuelta atrás. Es como una pregunta así de, y entonces así se va a quedar la cosa y no va a haber nada que podamos hacer y nada más vamos a ver cómo esta situación crece y crece hasta que explote. Mira, yo te diría lo siguiente, sí se ve difícil repagar esta deuda, la esperanza para mí es que México crezca económicamente y que esta deuda empiece a significar menos en proporción a su economía. Porque el momento que la economía crezca, van a crecer los ingresos del gobierno y va a ser mucho más, va a pesar menos en nosotros. Entonces, en este momento, lo que yo te hablaba del pago de 3 puntos del PIB, en realidad es pago prácticamente de intereses, no estamos pagando el principal, que son, va a llegar más o menos a 10 billones, ¿no? Este año, entonces se ve complicado pagar ese principal, y más bien lo que tiene que hacer un gobierno es promover el crecimiento económico para que se sienta menos en las finanzas públicas. Y por eso es muy importante que la próxima administración, además de pensar en la austeridad, que me parece muy justo para todos, eso lo piense con mucho cuidado y sí tenga una agenda sobre los problemas estructurales de la responsabilidad hacendaria en México, que son bastante serios, y que si queremos pensar en una nueva república, esto no va a poder ser si no tomamos mucho más en serio esta responsabilidad hacendaria, ¿no? Que además en el mundo se está tomando mucho más en serio desde 2008, que fue la crisis financiera en el mundo. Los gobiernos se dieron cuenta, incluso de países avanzados, que pues los mecanismos de responsabilidad hacendaria no estaban siendo los adecuados, y ha habido un escrutinio mucho mayor, mecanismos nuevos para vigilar el gasto de los gobiernos, que en México pues no hemos emprendido. Y estamos ahí en espera de que alguien esté interesado en cambiar esto para nosotros. Pero este endeudamiento va a pasar por una auditoría, forzosamente, ¿no? Sí, el endeudamiento es también revisado, y pues también tiene sus señalamientos. Uh-huh. Uh-huh. Tienen muy poco tiempo para administrarlo, porque digamos el Congreso pasa, digamos, una prerrogativa que tiene que cancelarse en noviembre, ¿no? En noviembre sabremos en qué se usó ese dinero. Ese dinero, en qué se usó exactamente, te digo que no hay una rendición de cuentas así de precisa. Pero tú puedes verlo al ver las proporciones de lo que se gastó en los grandes rubros. Si tu gasto en infraestructura
fue menor que lo que te endeudaste, pues definitivamente entonces no solo te endeudaste para la infraestructura, ¿no? A ver, entonces quedan por muchas lecciones a la mala, pero las vamos a ir aprendiendo. Que es, por un lado, esto que dices, Mariana, por el lado del legislativo tiene que haber una preparación técnica mejor. Creo que eso, si no entendí mal, eso fue lo que dijiste. Sí, totalmente. Y de hecho, el impulso de esa propuesta es un verdadero consejo fiscal, que es un área técnica que debe habitar adentro del Congreso de México. El día de hoy tenemos algo parecido que no está funcionando, que lleva 20 años, y que es muy claro por qué no funciona, porque el diseño de ese centro de estudios no tiene el diseño que debería, ¿no? Está muy limitado. Entonces, se conocen las prácticas internacionales y lo que tenemos que hacer es evolucionar ese centro. Se le conoce a esto como consejo fiscal. Un consejo fiscal dentro del Congreso que justamente atienda a estos temas. Y por el otro lado también la responsabilidad de los ciudadanos de vigilar qué se está haciendo, cómo nos estamos endeudando, porque a fin de cuentas no van a pagar los funcionarios que ya se van, ni los que regresan, digamos los que llegan o regresan o lo que sea, vamos a pagar nosotros y lo vamos a pagar de distintas maneras. Quienes somos causantes cautivos lo pagaremos con nuestros impuestos, quienes no van a tener acceso a la salud lo van a pagar tal vez con sus vidas, digamos, nos va a salir muy caro en muchos aspectos. Así es. Exactamente. Y las oportunidades perdidas, ¿no? Tiene un costo de oportunidades, es decir, todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero que no se usó, se hizo, y el impacto que dejó de observarse en los ciudadanos, pues sí, exactamente. ¿Ves disposición en el nuevo gobierno de hacer un consejo fiscal? Fue una demanda fundamentalmente empresarial a la que José Antonio Meade se resistió, a pesar de que estuvo contra la pared en varios foros internacionales en los que se le pidió que se alineara a experiencias de transparencia más claras, ¿no? Sí, exacto. La postura de Meade era una postura que básicamente no registraba lo sucedido en 2008, ¿no? En donde, te digo, hay estas nuevas oficinas que están muy promovidas. En muchos países es muy acelerada la manera en la que en distintos formatos, en la mayoría de ellos están en los congresos, se están estableciendo. Y sí, vemos, de hecho esta propuesta viene de las organizaciones civiles no gubernamentales desde hace entre 3 y 4 años, y no vimos ninguna posibilidad en esta administración de emprenderlo. Durante la campaña se cuestionó a los distintos candidatos, que en ese momento Andrés Manuel respondió que él estaría dispuesto siempre y cuando no le significara un gasto adicional, y se le ha cuestionado también ahora a su futuro secretario de Hacienda de Carlos Ursúa, y a su subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, y han dicho que sí, que estarían de acuerdo en impulsar esa medida, siempre y cuando siguiera un cierto diseño en el cual nosotros como sociedad civil estamos de acuerdo, que es básicamente inspirarse en el diseño de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos. Mariana Campos, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por explicarnos todo este tema tan complejo que no muchos se atreven a abordar de esta manera, y bueno, te mandamos este abrazo y estaremos platicando pronto. Nota internacional. Los incendios en la costa noreste de Grecia provocaron 83 muertos y más de 200 heridos. La localidad más afectada es Mati, a 30 kilómetros de Atenas. Las autoridades estiman que 2.500 casas fueron destruidas en su totalidad y otras 4.000 resultaron con daños graves. Mientras Nikos Toskas, ministro del Orden Público, declaró que hay serios indicios de que los incendios forestales fueron provocados, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Grecia ordenó una investigación ante los señalamientos de una lenta respuesta de las autoridades, calles sin acceso a la playa, construcciones ilegales que impidieron una ruta de escape al mar, así como la falta también de un plan organizado de evacuación ante los incendios registrados el pasado lunes. Los especialistas han señalado que las fuertes ráfagas de viento, las altas temperaturas por ola de calor, son factores que incrementan el riesgo de que se propaguen los incendios forestales en esta época del año. Vamos a hacer un análisis de las notas sobre Grecia, las causas ambientales, la ola de calor, así como lo que nos dicen los cambios climáticos en el planeta. Está con nosotros el doctor Adrián Fernández, autor de la Agenda Ambiental de la UNAM, capítulo de Transición Energética. Buenos días, Adrián Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo entender este aspecto multifactorial en Grecia? ¿Qué lección
para nuestros bosques, para nuestros territorios frente al fuego? Bueno, son muchas lecciones. Algunas son tipo coyuntural y otras son claramente de planeación o estructurales. Lo comento brevemente. Como la nota introductoria que presentaron ustedes señala muy bien, ahí hubo una serie de cuestiones vinculadas, por un lado, con factores humanos, negligencia, viviendas que estaban en medio del bosque irregulares. Incluso el Parlamento regularizó indebidamente hace unos 2-3 años muchas de esas viviendas, estaban en zonas de alto riesgo. En fin, había una serie de factores humanos, pero también hay que tomar en cuenta que se está dando cada vez más una situación de la tormenta perfecta en términos de las condiciones de incendios forestales. Por un momento tenemos temperaturas muy altas. Se están rompiendo, este año se han venido rompiendo récords de temperaturas en muchas partes del mundo, no solo en las últimas semanas. Recordemos que incluso en varias partes de nuestro país, hace algunas semanas tuvimos récords históricos de temperaturas en Durango, en Guadalajara, algunos otros sitios así. Por otro lado, ha habido cambios bien identificados ya en los patrones del clima, en los patrones de precipitación, de lluvia, y por tanto, sumado a las altas temperaturas, hay mucho menos humedad en el suelo, con lo cual se facilita mucho más los incendios. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Hay que enfocarse fundamentalmente en la prevención, sabiendo que hay zonas altamente vulnerables, ya sea porque el clima está cambiando o también porque ha habido errores de planificación en el pasado. Ahora se tiene que invertir mucho más dinero en prevención para tratar de bajar el riesgo de este tipo de eventos. Y también es muy importante que en todos los países, y México no es la excepción, haya una aplicación de la ley realmente muy estricta. Hay que combatir la corrupción para que no haya asentamientos humanos ilegales, ya sean de personas de bajo ingreso, o incluso algunas casas son de personas de mucho dinero que obtienen permisos de manera ilegal y construyen en zonas de alta vulnerabilidad climática, no solo vulnerabilidad ante incendios, a veces es a inundaciones, a varios fenómenos climáticos. Por último, comento la diferencia, digamos, que hay entre el hecho que siempre han existido, desde que se tiene registro, los últimos cientos de años, algunos años donde hay eventos climáticos extremos. Eso es normal, que cada cierto número de años haya un extremo de temperatura, de lluvias, etcétera. Lo que ya no es un patrón que sigue esta cuestión histórica es que en los últimos años, los últimos 20, 15 años, ya claramente hay una tendencia. Podemos encontrar, si buscamos, cuáles son los años con las mayores temperaturas registradas históricamente, y seguramente los 10 años más calientes de la historia están en los últimos 15 años calendario. Eso ya no es una casualidad. Ahí podemos identificar que, por un lado, cada vez más se incrementan las temperaturas en todo el planeta, se están rompiendo récords año con año, y por otro lado, la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos, como huracanes, pero también como sequías, está aumentando. Eso muy probablemente es efecto del cambio climático. Hay algunos factores importantes que estudiar del caso en particular de Grecia y que además nos dejan, como dice Miguel Ángel, lecciones para lo que puede ocurrir en distintos países. Una de las grandes críticas a este caso en particular es la falta de protocolos tanto de evacuación como de rescate para las personas que estaban en la zona, digamos, de riesgo. Se hablaba, hay unas declaraciones fuertísimas, críticas a Tsipras, que decían, es que dejaste que el pueblo se quemara vivo. Esas son las declaraciones, tal cual. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se pudo haber hecho distinto? ¿Qué se tiene que hacer diferente para el futuro? Bueno, efectivamente, el caso de Grecia, esta tragedia tan lamentable, ilustra una vez más que nos falta mucho en la parte de prevención. Es hasta que ocurren las tragedias en las que repasamos todo lo que no se había hecho. Por eso yo mencionaba ahora lo que se está sugiriendo, lo que se está pidiendo, y más cada vez, porque estos eventos extremos del clima que van a estar ocasionando este tipo de situaciones con mayor frecuencia, ese es el problema, pues tenemos, no cuando ocurre la tragedia, sino ahora mismo habrá que prepararse para vigilar esta cuestión de los accesos,
los sistemas de alerta temprana ante eventos extremos, ya sean incendios, inundaciones, el comunicarle. Hoy hay tecnología para comunicarle a la población de manera más o menos rápida, inmediata, de manera masiva, pero también hay que repasar los aspectos de planificación. No hay ninguna medida de prevención y de alerta temprana que sea suficientemente buena cuando hay situaciones y casos de altísima vulnerabilidad en donde ya no hay oportunidad o de sacar a la población por incendio o de sacar una población por avenidas de agua que se dan a veces en algunos sitios de manera muy rápida. Entonces, hay que revisar la planificación, los permisos de dónde están los asentamientos humanos en diferentes partes del mundo, con la lupa, con la óptica de los desastres y en particular con la óptica del cambio climático, porque lo que antiguamente eran condiciones estándar o picos o niveles máximos de inundación, etcétera, todo eso está cambiando. Hay que revisarlo y habrá que reubicar seguramente en el mundo a millones de personas poco a poco y ya no permitir que continuemos con algo que yo considero un crimen, que es no puede generarse nueva vulnerabilidad climática. ¿A qué me refiero? Sería una gran negligencia que asentamientos humanos nuevos, infraestructura costera, turística, carretera, etcétera, nueva, que construyamos a partir de ahora, se hiciera de manera torpe o sin las consideraciones climáticas adecuadas y de tal manera que estuviéramos invirtiendo grandes cantidades de recursos, poniendo en riesgo a población, porque no hacemos bien el trabajo de usar la información que ya es abundante y que está disponible para tomar las salvaguardas, por ejemplo, de distanciamientos adicionales con respecto a los cauces de cuerpos de agua históricos. Bueno, hay que dar un mayor distanciamiento. También la parte de la prevención con las brechas para evitar que los incendios se propaguen, habrá que hacerlo con mayor cuidado. Habrá que intensificar la remoción de material vegetal que queda, por ejemplo, en algunas zonas después de los huracanes, destruye una gran cantidad de árboles, de vegetación y queda tirada en el piso, que cuando viene la época de secas, pues todo eso es inflamable. Entonces, todo esto son prácticas que sí se llevan a cabo, pero que habrá que intensificarlas para evitar todas estas tragedias, y subrayo una vez más la parte de la prevención y la planificación con una óptica de prevenir los impactos por cambio climático. Hay otra de las alertas que se disparan es la temperatura por las noches. Generalmente en muchas zonas la costumbre o lo que se observaba era que había altas temperaturas tal vez durante el día por el sol, pero durante la noche bajaba la temperatura y eso permitía una cierta regulación. Quienes vivimos en la Ciudad de México y últimamente vivimos con la ventana abierta y el insomnio, sabemos que esto sucede. ¿Qué tan grave es en otras partes del mundo? Bueno, mencionaba yo hace un momento que este año se han venido rompiendo récords de temperatura en varias partes del mundo. Hay un dato interesante relacionado con este comentario. Por ejemplo, en Omán este año se rompió el récord para el pico, la temperatura más alta mínima. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue lo más bajo de temperatura que en un periodo de 24 horas seguidas se dio? Bueno, la temperatura no bajó de 42.6 grados durante 24 horas seguidas en Omán en algún momento de este año. Hay sitios en donde efectivamente, sobre todo aquellos más cercanos a situaciones de costas, y ciertamente cerca de los desiertos, donde no solo las temperaturas son muy altas, sino que ya no se ve el efecto de enfriamiento en las noches, como bien señala usted. Entonces, también habrá que estar alerta con esta situación. Recordemos hace una década aproximadamente, cuando hubo una muy intensa ola de calor en Europa, murieron varios miles de personas, especialmente de la tercera edad, porque no estaban preparadas en varias ciudades europeas, especialmente viejos que vivían solos, que estaban en apartamentos o en casas, que no estaban acondicionados para las temperaturas tan altas que se mantuvieron durante varios días, y hoy se tiene esa experiencia y se aplica una serie de medidas, pero en países como Portugal, como España y en algunos otros, en Francia inclusive, por supuesto,
hubo una importante mortalidad asociada fundamentalmente a esa ola de calor que duró varios días, y curiosamente también un porcentaje, aunque minoritario, de la mortalidad incremental se dio por incremento en la contaminación del aire los mismos días. ¿Por qué? Porque varios de los contaminantes que forman en la atmósfera se facilita su formación precisamente con mayores temperaturas, pues presentes algunos de los contaminantes precursores, digamos, que dan lugar a otros contaminantes. Con mayor temperatura se incrementa la formación de cosas como el ozono, por ejemplo. Es decir, un ejemplo más de un vínculo indirecto de incremento en la temperatura, y como ya comentamos, muchos de estos fenómenos parecen ya estar indicando una tendencia a atribuirle al cambio climático, porque ya estas cuestiones de los eventos meteorológicos extremos que solían darse uno cada 200 años, uno cada 1000 años, etcétera, dependiendo si era de ciertos huracanes, hora de sequías, hora de temperaturas, ahora se van a empezar a dar con una frecuencia mucho mayor. Uno cada 2 o 3 años vamos a estar viendo este tipo de eventos extremos, y bueno, pues esto es cuestión de o causado por el cambio climático. Que ahí hay varias cosas. Sí, por un lado, pensar en que se tiene que concebir una nueva normalidad, por ponerlo en esos términos, pero también que se van generando, o sea, que se va convirtiendo en un círculo vicioso. Hay altas temperaturas, por lo tanto, en los lugares que más contaminan se utiliza más electricidad para enfriar los lugares, las casas, las oficinas, etcétera. Y entonces esto lo único que hace es pedir más electricidad, utilizar más recursos no renovables, etcétera, ¿no? O sea, digamos, podemos seguir, o sea, es un trenecito que lleva hacia la destrucción, por ponerlo en términos apocalípticos. Pero ¿dónde se para? ¿Cómo se para? Es muy atinado el comentario que hace, y efectivamente se generan mecanismos de tipo círculos viciosos de retroalimentación, y el ejemplo de la energía que menciona es muy claro. ¿Cómo parar esto? Lo que necesitamos es generar conciencia, informar, educar, diría yo, a los tomadores de decisiones ante todo. ¿Por qué? Porque se tienen que dar cuenta que el mundo ya cambió. No solo cambió en cuanto a los riesgos del cambio climático, sino que cambió de manera acelerada en términos de la transición energética que se está dando en el mundo. Y esto, además de que es un imperativo ambiental y climático, hoy afortunadamente hay razones económicas, razones de conveniencia financiera y económica para los países para moverse aceleradamente hacia el uso de energías renovables, y que éstas lo antes posible se conviertan en la principal fuente de generación de electricidad, precisamente por lo que usted mencionaba, porque hoy continuamos con tendencias inerciales de basar nuestra economía y nuestra generación de electricidad en combustibles fósiles, incluyendo México, porque si bien acá utilizamos mucho gas natural, no tanto carbón y no tanto ya combustóleo, que son más contaminantes, continuar utilizando gas natural de manera desmedida o pensar equivocadamente que la demanda futura de electricidad, que va a continuar incrementándose, tendría que ser cubierta con gas natural, eso sería un gravísimo error, porque hay ya las oportunidades tecnológicas, pero sobre todo la conveniencia financiera de que nos movamos de una manera mucho más acelerada de lo que lo estamos haciendo en México. Entonces, aquí es una cuestión de la rapidez, de la escala de la transformación hacia las renovables. Tenemos que darnos cuenta, más allá de los comentarios anecdóticos en algunos círculos de que sí, ya estamos haciendo algunas plantas eólicas, solares. No, estamos hablando de transformar radicalmente, olvidarnos de ese comportamiento inercial que a veces va vinculado con intereses económicos particulares. Bueno, desafortunadamente eso tiene que cambiar y tenemos que generar empleo, riqueza, pero con cuestiones que no atenten contra el planeta y por tanto contra la propia sustentabilidad de las poblaciones y de los países.
Hay, por supuesto, un tema con esta transición energética que es importantísimo recordar. Al principio de esta semana, Adrián, estábamos hablando con, si no me equivoco, Francisco Cravioto, que nos decía que hay un punto que ya casi que debemos olvidar. No quiero llamarle el punto de no retorno, porque irreversibilidad. Él lo llamó exacto lo irreversible. Hay algo que no va a regresar y quizás sea importante retomar esta parte para el programa, también para darnos un poquito de esperanza de que el mundo a lo mejor no se acaba, pero hay cosas que de plano no van a volver. Sí, bueno, me gusta el tono del planteamiento. Una cuestión que es paradójica cuando analizamos nuestro comportamiento como seres humanos, y es aplicarle a los países individuales, es que conocemos la problemática, tenemos en nuestras manos la solución, y por razones demasiado complejas, a veces absurdas, no tomamos las decisiones correctas en los tiempos necesarios. Y de nuevo, en el caso de México, si bien hay algunas cosas que hay que decirlo, se han hecho bien, como por ejemplo el que hoy existe una ley para la transición energética que impone, que establece obligatoriamente metas incrementales de la participación de energías limpias en la matriz de México. Eso está bien y eso dio las señales al mercado, ha habido apertura de proyectos, etcétera, y viene creciendo energía eólica y solar. Pero por otro lado, sigue habiendo, lo decía yo, una inercia demasiado fuerte para el uso de gas natural. Ni siquiera tenemos gas natural, lo importamos de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dependiendo de gas natural importado y dependiendo de lo que el señor Trump y otros decidan, o vamos a tratar de irnos por la explotación de gas de lutitas, el famoso shale gas del lado mexicano, en donde que se obtiene por fracking, el que se obtiene por fracking, efectivamente, y que hay altísimos riesgos ambientales en esa práctica, y perdón que lo diga, pero tenemos un historial en México en donde, pues con alguna frecuencia, si hay la oportunidad de la violación de normas ambientales y de descuido y de tratar de hacer rentables ciertas actividades extractivas a costa de no cubrir o no proteger el ambiente o no proteger a poblaciones locales, hay evidencia que lo hemos hecho. Entonces, más allá de decir, se puede hacer el fracking sin mucho problema. No, la verdad es que los riesgos son muy altos y luego además la realidad de los países indica que en México es muy probable que habría serios problemas. Entonces, por otro lado, hoy que el mundo cambió y que lo que hay que hacer, ya lo decía yo, es energía solar y eólica, tenemos la enorme suerte que México es de los países con una mayor riqueza, mayor potencial de este tipo de recursos. Y los costos, también lo señalaba, del establecimiento de turbinas eólicas, parques solares, etcétera, están bajando de manera rápida. Sí es cierto que hay que expandir la red de distribución eléctrica, bueno, pero vamos a invertir en ello. Hemos invertido en muchas otras cosas que no sirven, que han sido malas inversiones. Hay que invertir en la red eléctrica. Y también hay que invertir mucho en eficiencia energética. Esto es, no podemos seguir despilfarrando energía, combustible, etcétera, porque también aquí, para combatir el cambio climático y evitar tener que generar mucho más electricidad, por ejemplo, pues hay que atacarlo por el lado que se conoce de la demanda, o sea, qué tanto usamos energía. También ahí tenemos grandes oportunidades. Entonces, una política integral, energética, controlar la demanda, siendo más eficientes en todo. Ahorita les voy a dar un ejemplo muy bueno que podemos hacer. Y por otro lado, que la nueva generación de electricidad que se tendrá que hacer sea con fuentes renovables, no seguir apostando al gas. Les comento muy rápido un área de eficiencia energética que no pensamos. 70% o más de la gasolina que hoy usamos en México es importada. Pero hablamos poco de que la flota vehicular en México en general podría ser mucho más eficiente. ¿Y saben por qué no lo es? ¿Saben por qué hoy la flota vehicular en México es menos rendidora en promedio, menos eficiente que la de Estados Unidos, que la de Corea del Sur, que la de China, que la de la India? Porque la industria automotriz tiene capturado la regulación de este sector de siempre. Como si es una industria importante en México, ellos mismos establecen en la práctica la regulación que les aplica. En
cuanto a seguridad vehicular, en cuanto a emisiones contaminantes y en cuanto al rendimiento que deberían tener sus vehículos. El resto del mundo avanza y aquí permitimos que se siga vendiendo vehículos que son un poco más contaminantes, menos eficientes y un poco más inseguros. Entonces, este tipo de cosas hay que cortarlas de tajo. Yo espero que ahora con la siguiente administración esta y muchas otras oportunidades se aprovechen, en donde lo único que hay que hacer es implementar buenas políticas públicas que sean las correctas, las adecuadas para el beneficio de la mayoría y no para grupos particulares. Afortunadamente, muchas de esas políticas públicas correctas que están pendientes, las energías renovables a gran escala, la eficiencia vehicular, etcétera, no solo no dañarían a la economía y al empleo en México, al contrario, habría mayores beneficios que los posibles impactos negativos económicos. Pues bien, cerramos entonces esta conversación en este punto, a reserva de que próximamente volvamos a hablar de todo el tema de la transición energética, que será importantísimo, y por supuesto en otra ocasión también de los protocolos para prevenir catástrofes como la de Grecia, que fue el pretexto para esta conversación. Muchísimas gracias, Adrián Fernández, un gran abrazo. Un abrazo a ustedes, siempre un gusto saludarlos. Hasta luego. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Estábamos discutiendo a profundidad los profiteroles. El tema de los profiteroles y las cuentas de Instagram. Si usted tiene profiteroles o cuenta de Instagram, escríbanos. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Venimos de una hora muy rica, muy interesante, Miguel Ángel Juana Inés. Sí, los incendios en Grecia pues fueron una lección que nos obliga a pensar en muchísimos aspectos de la agenda ecológica, de muchísimos casos de corrupción y en los cambios climáticos, ¿no? Que vale la pena ese podcast porque es un podcast polifacético realmente, sí, sin duda. Una riqueza a partir de una cosa tan conmovedora, pero que tiene muchas consecuencias, ¿no? Y muchos orígenes. La discusión en Grecia, la que se está dando, digamos, en los últimos días, tiene más que ver ahora con si los incendios fueron o no provocados, que es algo importante. Sin embargo, independientemente de esa parte política que habrá que discutir más adelante cuando se tenga más información, creo que en este mundo todos tenemos algo que prevenir, digamos, en términos de desastres naturales que nunca son naturales, como lo hemos platicado, que son 100% humanos. Si vivimos en un lugar que tiene un barranco a media calle, hay que pensar si realmente estamos viviendo donde tendríamos o donde estaría permitido hacerlo, si estamos en una zona de huracanes, etcétera, etcétera. Creo que lo hemos comentado hasta el cansancio en este programa. Y van a cambiar esos estándares, que era algo también que apuntaba Adrián Fernández. Van a cambiar esos estándares porque ya las poblaciones costeras, por ejemplo, se tienen que replegar más hacia la tierra porque está subiendo el nivel del agua, están avanzando las aguas hacia las costas justamente por el incremento de temperatura, por por el derretimiento de los polos, etcétera. Se están abriendo nuevas rutas de navegación porque se están derritiendo. Lo que era glaciar ya es fuertísimo. Ya es un mar. Todo eso está sobre la mesa y bueno, pues sí, hay como apuntaron varios en redes sociales, hay una responsabilidad por parte de los gobiernos, Estados Unidos retirándose del Acuerdo de París, nosotros qué estamos haciendo, cómo estamos repensando nuestras políticas energéticas, todo eso
tendremos que seguirlo comentando aquí, pero bueno, pues es viernes y es hora de poesía necesaria. Juan Stack, recuérdanos qué hora es, por favor. ¿Qué hora es, Juan Stack? Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Así es, Juana Inés, es hora de poesía necesaria. Si lo dice Juan Stack, debe ser cierto. Y le vamos a dar paso a Federico García Lorca. Es día de la luna, es día de eclipses, es día de recuerdos también, es día de festejar quienes fueron admitidos en la universidad, en nuestros diferentes planteles. Pues bienvenidos y recuerden que este lugar es suyo y que entre todos lo vamos a poder hacer mejor y aquí los esperamos. Por lo pronto le dedicamos a Gustavo este poema y esta canción. Va a ser Si mis manos pudieran deshojar la luna, de Federico García Lorca, seguido por Envidia, de Antonio Machín. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. La mesa del día. El jazz llegó a México en las primeras décadas del siglo XX. Durante la Revolución se formaron los primeros grupos de jazz y en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, el ritmo surgido en Nueva Orleans logró notoria popularidad y poco tiempo después provocó furor en la Ciudad de México. En la década de los 40 se formaron muchas big bands como la de Luis Alcaraz, de la cual surgieron varios músicos como el pianista Mario Patrón, el trompetista Chilo Morán, el bajista Víctor Ruiz Pasos o el percusionista Tino Contreras, quienes comenzaron a experimentar con nuevas formas de hacer jazz. A finales de los años 60 fueron abiertos los primeros foros dedicados a este género y se organizaron festivales internacionales de jazz. Hoy hay nuevos foros e incluso existe una licenciatura en la Escuela Superior de Música. Uno de los proyectos que articula las acciones alrededor de este ritmo es el Atlas del Jazz en México, un libro de Antonio Malacara que nació con el objetivo de ser una guía y mapa de contactos. Actualmente su autor impulsa la poesía del jazz, una serie de sesiones que conjugan distintas propuestas que muestran la vitalidad de este género. Vamos a conversar sobre este género musical, sus expresiones en México, los distintos proyectos a los que se asocia la construcción de este atlas, y está con nosotros Amanda Tobalín. Ella es cantante, arreglista, una directora que fusiona jazz con folclore latinoamericano. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Y también está con nosotros en la línea Antonio Malacara. Él es periodista, investigador, escritor y columnista de la Jornada. Desde hace más de 20 años se dedica a la investigación del jazz en México. Decíamos de broma, Antonio, que te dedicas a la investigación del jazz antes de que el jazz llegara. ¿Cómo estás? Pues casi. Buen día, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar, Antonio. Qué gusto escucharte y qué gusto escuchar voces nuevas, voces jóvenes que se integran al jazz, a esta poderosísima herramienta de discurso y de improvisación y de muchas cosas. Amanda Tobalín, ¿qué te parece si empezamos contigo? Okay. Empezamos con música y de ahí comenzamos a discutir un poco más de lo que es el jazz y de lo que es ahora. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vale, pues el día de hoy me vine con mi lupera, que para los que no conocen lo que es una lupera, es un pedal que utilizamos, se puede utilizar en cualquier instrumento, pero para los cantantes nos sirve mucho porque lo que hace es grabar
tu voz y crear ciclos, que son los loops, y entonces creas capas para que tú te puedas armonizar sola, y entonces vengo con este formato a presentarles una canción original mía que que salió en el disco Punto de Partida, que ya tiene 2 años, ahorita ya estamos en proceso de otro disco, pero bueno, pues esta canción sigue siendo muy bonita. Venga, vamos a escucharlo. Tum, 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 tum. 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 Quiero regresar a ti. Quiero regresar a ti. Cuando el camino se va, vuelvo a mirar hacia atrás. No sé qué hay más allá, pero quiero regresar. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Quiero regresar a ti. Quiero regresar a ti. Si todo es oscuridad, veo en tus ojos mi paz. No sé qué hay más allá, pero quiero regresar. Y dice tum, 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 y dice veo, siento, creo y soy. 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 Y veo y siento y creo y cero. Y veo y siento y creo y veo y siento y creo y soy. Venga. Para los que nos están escuchando en el 96.1 FM o en el 860 de AM, todo se acaba de realizar completamente en vivo. Los que nos ven en TV UNAM ya les tocó conocer la lupera, que es este pedal con el que se puede reproducir, como ya nos decía Amanda, un mismo sonido para instrumentar tu propia voz. Exacto. Que tu voz se vuelva un instrumento. Exacto, esa es la idea, sí. Justamente. Y qué bueno, bien dicho. Da mucho gusto cuando tenemos ejercicios como estos en vivo. ¿Cómo ves, Antonio Malacara, las nuevas voces del jazz y cómo se integran también a esta gran historia que tiene un género como este? Bueno, independientemente de la excelente voz
que escuchamos es lo heroico, ¿no? La heroicidad de Amanda de estar haciendo loops en la madrugada. Dios mío. Es sorprendente, pero bueno, algunos todavía no podemos abrir bien las cuerdas vocales y ella ya está haciendo loops. Excelente. Antonio, tomando en cuenta, digamos, lo que sabemos del jazz, es difícil definir el jazz, es difícil, más bien creo que se define por lo que no es o por lo que puede ser en lugar de lo que es el jazz en sí. Pero tomando en cuenta este ejemplo, ¿cómo podríamos definir el jazz y cómo podríamos definir el jazz ahora? ¿Qué has observado tú? Que en realidad el jazz no es un qué, es un cómo, ¿no? Y esos cómos se multiplican a la n potencia, y ha habido debates y enfrentamientos y enojamientos por todos lados. El mismísimo Louis Armstrong decía que el bebop no era jazz, ¿no? Cuando empieza a darse toda esta serie de propuestas beboperas, el maestro Satchmo decía que eso sonaba música de chinos, que eso no era jazz. Y también el free, por ejemplo, el free jazz, mucha gente, bueno, varias personas no lo aceptan como tal. El etno jazz que se da en todas partes del mundo, en México hay muchísimo, de costa a costa, gente que interviene las músicas étnicas y folclóricas de sus regiones a través de los códigos del jazz, de las gramáticas. Para otras personas eso tampoco es jazz. En fin, nunca nos pondríamos de acuerdo. Cuando yo le puse a mi papá no recuerdo si fue Charlie Parker o algún bebopero, también me dijo, eso no es jazz, esas son, y aquí tiene que sonar el tin, ¿no? Porque él era jazz tradicional, era hot jazz. Lo que hace Amanda Tobalín también es una revolución misma dentro de los conceptos del jazz, de la gramática del jazz, y eso es excelente, ¿no? Porque para que tú hagas una revolución musical no tiene que ser forzosamente un mazazo al cerebro, sino estas sutilezas que maneja la Tobalín vienen a revolucionar también conceptualmente todo esto. ¿Cómo elaborar una historia del jazz, digamos, sin hacer una historia de la música en general? ¿Cómo se conectan? ¿Qué músicos del jazz vienen de dónde y a dónde van? Algunos músicos que salen de grupos, que forman parte pues de otros intereses tanto literarios como plásticos, ¿no? Pienso en Jazz Amoir, pienso en Phil Kelly, pienso en muchísimas personas que han contribuido a una historia del jazz muy heterodoxa. Claro, el mismo Jazz Amoir, para Jazz Amoir las figuras dentro de su propuesta visual son beboperas, ¿no? Para Jazz Amoir el bebop es parte medular de su discurso plástico, de su discurso visual, pero estando con Jazz Amoir hemos puesto otras cosas además de los bops, y el maestro las disfruta igual y las vuelve excelentemente bien. Para Cuitláhuac Macías, haciendo poesía, él también hace mucho jazz y lo improvisa incluso en vivo, ¿no? Y ya hicimos un ejercicio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes hace ya 14 años, y Cráneo de Jade improvisaba dentro del free jazz, estaba improvisando ahí en vivo, y Cuitláhuac haciendo poesía también improvisada. En fin, Alain Derbez, mi amigo Alain Derbez, tiene ya todo un ejercicio de jazz y literatura que presenta recurrentemente. Sí, y es un ejercicio que además ha encontrado muchos foros y que se ha discutido muchísimo lo que ha hecho Alain Derbez, tanto en digamos en escena como en sus distintas publicaciones. Antonio, a mí me llama mucho la atención pensar en los grandes intocables, Amanda, del jazz, ¿no? De decir, es que no te metas con porque es el mero mero, pero no le vayas a contestar a porque... Claro. Digamos, hay muchos emblemas en el jazz y muchas verdades que no se pueden, digamos, romper. Para ti, como una compositora tan joven, como una creadora tan joven, ¿cómo ha sido este proceso de acceder al jazz y cuáles han sido tanto las dificultades como los caminos venturosos que te has encontrado? Claro, bueno, yo creo que el caso de todos es muy particular.
yo aprendí el jazz porque desde chiquita me llamaba mucho como la idea de esta libertad, que nunca era lo mismo dos veces una canción, ¿no? Pero Sí. bueno, yo puedo hablar por mí en el sentido de que yo me acerqué al jazz por esa libertad que representaba, sobre todo el proceso creativo, ¿no? Como dice Antonio, que lo dijo muy bien, que ese era el cómo hacer las cosas. Sí. Pero bueno, yo creo que al final del día todo mundo tiene que hacer que la música te sirva para tanto llenar tu espíritu como una cuestión como casi de servicio, ¿no? Yo siempre he sentido que los músicos tenemos que retratar lo que estamos viendo, lo que está pasando en el contexto, porque una vez me dijeron algo que era algo muy importante, que decía, los músicos, los escritores, los poetas, los pintores, somos los encargados de retratar lo que está pasando en el contexto actual, porque somos los que en unos 40, 50 años vamos a describir lo que estaba pasando en el momento. Entonces, si estamos muy ocupados como tratando de rellenar ciertas motivaciones o aspiraciones para tratar de rellenar o la descripción de una palabra, pues eso consume mucha energía, ¿no? Entonces yo lo que veo ahora es que ha habido como una evolución en el jazz en el sentido de que seguimos respetando mucho los cánones estéticos de lo que significa la improvisación, de lo que significa la armonía, de lo que significa el proceso creativo del jazz, pero al mismo tiempo nos ha servido como ahora como herramienta para tratar de encontrar nuestro propio camino. Y muchas veces ese camino nos lleva hacia un folclore, o nos lleva hacia la música mexicana, o nos lleva hacia la música que oían nuestros padres, abuelos, o la música de nuestras tierras. Entonces están surgiendo muchos nuevos proyectos que están fusionando muchas cosas, que están metidos también en escenas más modernas, escenas de Nueva York, escenas de Veracruz, ¿no? Están pasando muchas cosas interesantes, pero lo que me da mucho gusto es que esa esencia de querer encontrarse a uno mismo como músico y como persona, eso es algo que sigue intacto, ¿no? Que creo que esa es la verdadera esencia del jazz, ¿no? Como este discurso de querer encontrarnos, de querer luchar por lo que creemos, que es algo que caracteriza mucho a la filosofía como del jazzista, no de ir en contra, sino de buscarte a ti mismo, y en ese sentido muchas veces es ir en contra lo que la mayoría piensa, pero bueno, yo creo que eso se sigue manteniendo. ¿Cuáles son las influencias? Digamos, Antonio, si tú tuvieras que hacer no sé, la carta a un joven jazzista y le tuvieras que dar una lista de 5 cosas que dices, aunque sea conócelas para que luego te pelees con ellas, de cualquier tradición musical, ¿cuáles serían? 5, 10, las que se te ocurran. ¿De cualquier tradición musical? Lo que tú quieras, lo que tú creas que puede ser la formación de un joven jazzista. Si quieres, te podemos dar un segundo para que lo pienses y mientras nos vamos a la pausa. En realidad, a los músicos de jazz, o a los que van a ser músicos de jazz, tú les puedes platicar un poco de las diferentes escuelas que ha habido a través de la historia del jazz, ¿no? Que son muy específicas, pero sus influencias reales, las que van a estar en las entrañas, en el cerebro y en el corazón, son de él. Y esa es la gran aportación involuntaria, voluntaria del jazz, que es para que un músico se exprese a través de esta gramática, de esta enorme gramática jazzística, pero se exprese él. Y muchas veces, y yo me he dado cuenta de esto en repetidísimas ocasiones, los músicos cuando están en escena, los músicos de jazz cuando están en escena, se sorprenden ellos mismos de lo que están haciendo, y ponen así cara de que te cae que este soy yo, y están sacando cosas que traen dentro, que traen en su interior, y que ni siquiera ellos habían ni concientizado, que no se habían dado cuenta, cuando están improvisando salen. Antonio, te voy a interrumpir 2 segundos solamente para despedir a nuestros queridos amigos del 860 de AM. Gracias por escucharnos, los regresamos a su programación habitual, y los que se quieran quedar en esta conversación con Amanda Tobalín y con Antonio Malacara, estamos en el 96.1 de FM y por supuesto en TV UNAM.
ahora sí, nos quedamos justamente en esta discusión con Antonio Malacara y con Amanda Tobalín sobre lo que está pasando actualmente con el jazz y lo que pasaba y cómo se han conectado todas estas generaciones y todos estos distintos diálogos. Si quieren seguir, por supuesto, la música de Amanda Tobalín la pueden encontrar en Spotify, de igual manera que pueden encontrarnos a nosotros. Todo lo que hemos puesto en este programa está en el Spotify de Primer Movimiento, que está en una carpetita dentro del Spotify de Radio UNAM. Ya me lo aprendí. ¿En qué nos quedamos, querido Antonio Malacara? En que las influencias de los jazzistas muchas veces ni el propio jazzista las ha concientizado, y eso es muy sabroso, es un autodescubrimiento, es un viaje es un viaje controlado por el interior de uno mismo. Cuando eres músico, claro, ¿no? Cuando eres músico, cuando tienes el talento suficiente para hacerlo. Estaba yo en una conferencia de prensa hace ya varios años con Gustavo Rivero Weber, que era el director de música de la UNAM, y él acababa de ganar la medalla Mozart. Tenía 3-4 días de que le habían dado la medalla Mozart, y uno de los periodistas que estaba ahí en el vestíbulo de la plaza de la Sala Nesa le preguntó que por qué no tocaba jazz, que si le gustaba tanto el jazz como estaba diciendo, y si le acababan de dar la medalla Mozart, tenía tanta capacidad instrumental en el piano, ¿por qué no tocaba jazz? Y el maestro, con toda la honestidad y la humildad del mundo, dijo, porque no puedo, ¿no? Porque para tocar jazz no basta con que domines tu instrumento o con que seas buen pianista o buen guitarrista, se necesita ese extra, esa magia extra que tienen estos jazzistas para improvisar, y yo no la tengo. Así de sencillo. Pues sí, la capacidad de improvisar, pero justamente uno echa mano de aquello que ha oído, tal vez sin darse cuenta. En tu caso, Amanda, tú, por lo menos así te presentas, fusionas jazz con folclore latinoamericano. Sí. ¿De dónde sacaste todo esto? Pues justo, yo creo que lo que dice Antonio es bastante interesante y correcto. Por ejemplo, yo estudié mis estudios en canto son en primer lugar operísticos. Estudié bel canto muchos años, incluso llegué a concursar en las juveniles de ópera, pero pues había algo ahí que no sentía que me representara. Había como ciertos paradigmas que yo quería romper sobre como la mujer cantando, y sobre todo la mujer como compositora, que no me satisfacían, porque casi todo lo que cantaba era pues cosas previamente escritas por otros compositores. Entonces el jazz a mí me cautivó muchísimo porque mi abuelo lo oía mucho. Después hay cosas que a mí me gustan mucho. A mí me gustan todas las corrientes. Me cuesta trabajo no ver un estilo de música con menos respeto que otro. Yo creo que esa es la verdad. Veo todos los estilos y géneros musicales con el mismo respeto. Entonces entré al jazz por el free jazz, de hecho. Entré por Anthony Braxton, entré por María Faust, entré sobre todo por la imagen de las compositoras y de las cantantes. Y una vez que ya estaba estudiando canto, pues bueno, me enamoré de los clásicos, ¿no? Me enamoré de Ella, me enamoré de Billy, me enamoré de Louis Armstrong igual, pero a mí siempre, como instrumentista y compositora, siempre me ha llamado muchísimo el jazz instrumental. En algún momento de mis estudios decidí que tampoco el jazz, como se diría el jazz ortodoxo, el jazz el vieja escuela o el jazz de Nueva Orleans o el jazz del swing, no llegaban tampoco a representarme, porque yo vengo de un contexto familiar muy, muy pluricultural, por decirlo de alguna manera. Mi abuela es de origen maya, tengo familia en Chiapas, tengo familia en Monterrey, tengo familia en Centroamérica. Entonces, en mi familia había como una riqueza cultural que yo sentía que no estaba explotando, ¿no? Uh-huh. Había muchos estilos musicales que no estaba explotando. Entonces, esa necesidad, como yo tenía la espina de sacarlo, y como dice Antonio, a través de la improvisación, a través de los múltiples ejercicios que nos dan en la escuela de componer a través de lo que uno conoce, fue que me di a la tarea de investigar los géneros que conocía, o que mi abuela me cantaba, o que yo había oído, y que pues movían también mi corazón, ¿no? Que era como todo ese folclore latinoamericano. Entonces yo siempre trato de describir mi música como un bagaje de todo lo que tengo, desde toda la música que escucho hasta todo lo que soy, por lo que es mi familia y lo que me va nutriendo cada día, ¿no? A ver, pues
¿Nos cantas? Ah, Dios, ok. Ok, va. Tum, 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 Voy caminando melodías al azar, voy fantaseando en lo que podría pasar. Si tú me miras, tengo ganas de tenerte solo esta noche, confesarte lo que siempre creo en ti. Tengo ganas de tenerte solo esta noche, confesarte lo que siempre veo en ti. Tum, 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 tum. Tum, 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 voy caminando, fantaseando con lograr tu simpatía, con la que vas a mirar todo lo que yo te digo, cuánto miro todo lo que veo en ti. Yo te siento y presiento que tú me ves a mí y tengo ganas de tenerte solo esta noche, confesarte lo que siempre veo en ti. Tengo ganas de tenerte solo esta noche y confesarte lo que siempre veo en ti. Es tu boca me provoca cosas, es tu boca me provoca miel, es tu boca me provoca cosas, es tu boca me provoca miel, es tu boca me provoca cosas, es tu boca me provoca miel, es tu boca me provoca cosas, es tu boca me provoca miel. Muchas gracias.
No sé, me quedé pensando ahora durante la canción que con esta cosa de la lupera es como si salieran muñequitas rusas. Y cantaras, ¿no? Como si te fueras, como en una cosa como de fantasía, te fueras reproduciendo y aparecieran pequeñas una Amandas matrushka que cantan como justamente una muñeca rusa. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo le haces para no desentonar contigo misma? Pues lo estudio mucho. Me imagino, Sí, pues si tú sabes y tienes conocimientos mínimos de armonía, sabrás que si tú vas como en líneas paralelas en tu voz, creando capas, lo ideal es que estén juntas para que suene bien, pero no tan juntas para que choquen. Si están muy juntas, lo más probable es que se oiga desafinado. Y todo lo demás es muchísima práctica. La verdad es que estas cositas, los pedales, son otro instrumento, son los instrumentos de nuestro siglo. Ya hay conciertos, yo doy conciertos, tengo un proyecto donde hago esto y lo hago con mi violín. Y pues lo ideal es tener tu estructura muy clara en la cabeza para saber cuándo empiezas y cuándo acabas, porque eso puede pasar, ¿no? Puede pasar que en el mar de capas de repente te pierdas y ya no sepas dónde estás, pero si tú practicas mucho tu estructura y sabes cómo acabar y tienes como muy contabilizado tu tiempo, todo va a salir bien y lo demás es práctica. Que justamente, Antonio Malacara, hay esta parte de la falsa arbitrariedad del jazz. La falsa arbitrariedad, Dios mío, esto me sonó políticamente incorrecto. Pues bueno, no lo consideré, o sea, no lo pensaba como políticamente incorrecto, solo pensaba que hay esta idea de que el jazz es caótico. Estoy bromeando. El jazz, de hecho, la improvisación del jazz, dejando un poquito de lado el free, el jazz es una improvisación controlada, muy controlada. Pensaríamos que improvisar es hacer lo que se te dé la gana y no, tú tienes que seguir patrones armónicos, rítmicos, hacer lo que tú quieras dentro de ciertos cánones, ¿no? Por supuesto. No, nada de arbitrar, es el caos controlado, tal vez. Por supuesto, pero además de mucha práctica se necesita mucho talento, no nada más es mucha práctica. Aquí pecó de modesta Amanda. Es práctica y talento, mucho talento. Si no, por más que practiques, por más que yo me pusiera a practicar durante años y años, nunca podría hacer esto. Justamente, bueno, pues platícanos, ¿en qué va este proyecto de el jazz en México? ¿Se van a presentar? ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde te podemos escuchar, Amanda? Claro, pues el sábado voy a estar en Fundación Sebastián a las 7 de la noche, acompañada de Faralae y también el poeta, primero el maestro Germán Palomares, que también va a estar ahí junto con Antonio, y también el poeta que se llama Santos Velázquez, que va a estar presentando también su libro que se llama Los Hombres del Sombrero, que es su 7º libro. Ahí podemos disfrutar un poquito. Voy a estar acompañada en un formato acústico, voy a estar acompañada voz y guitarra con Alonso Magaña, y también va a estar, Faralay, ya lo dije, que es también 2 guitarras acústicas, violín con trabajo y voz, que es un gran proyecto de la escena del Gypsy Jazz o Manouche, también lo conocemos así en la ciudad. Y si no pueden asistir en Fundación Sebastián, pues también invitarlos a que si les gustó lo que oyeron, pues que me sigan en las redes. La verdad es que toco muy seguido, entonces si hay algún evento cerca de ustedes y no pueden asistir, que estaría increíble verlos este sábado, pues ahí coméntenme, siempre estoy como muy gustosa de recibir sus saludos. ¿El sábado a qué hora? Comenzamos a las 7, ¿verdad, Antonio? Sí, a las 7, ahí en Avenida Patriotismo 304. Se pone muy bien, esto ya tiene un buen rato haciéndose, han tocado diferentes propuestas jazzísticas dentro de lo mucho que es el jazz. Hemos presentado gente de todas las corrientes, bueno, de casi todas las corrientes y escuelas. Ha estado desde el jazz de cámara, por ejemplo, de Matías Carvajal, que se presentaba con una orquesta de cuerdas o a quinteto, hasta el free jazz que llevó la Sociedad Acústica de Capital Variable, pero también ha estado Alex Mercado, Víctor Patrón, Iraida Noriega, Daniel Wong, Todd Clauser, en fin, y ahora 2 propuestas de las nuevas generaciones
que la de Amanda, que ya escucharon, y Faralae, que es este jazz gitano tan festivo, tan rítmico, tan alegre, en fin, se pone muy bien. Y si quieren hasta regalamos unos pases dobles si ustedes lo autorizan. Nos parecería muy bien. Cuéntanos qué quieres que hagan nuestros radioescuchas, o pues qué nada quieres más preguntar. que les hablen, y a los primeros, los 5 que hablen, les obsequiamos un pase doble. Nada más toman su nombre y me lo pasan, y con gusto que le lleguen por allá. 55 36 43 39, 55 36 43 39. Muchísimas gracias, Antonio Malacara, Amanda Tobalín. Muchísimas gracias por venir a cantar y a platicar con nosotros esta mañana. Eres brutal, Miguel Ángel Quemain. Ahí se queda callado. Somos brutales todos en este programa, estamos disfrutando muchísimo la música que nos comparten los que hacen comunidad con nosotros. Gracias por compartirnos estas recomendaciones, y bueno, pues esperemos estén disfrutando este viernes de complacencias. Todavía tenemos una llamada antes de despedirnos. Sí, una llamada con Fernando Montes de Oca, que se conecta de una manera muy interesante con toda la intervención que ayer hizo Alberto en Mundos Posibles con todo el contexto centroamericano, que es muy muy complejo, y que este documental de la primera dama de la revolución, Henrietta Fox, muestra en Costa Rica. Vamos a hablar con Fernando Montes de Oca. Él es un distribuidor cinematográfico y un conocedor del cine. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días por allá los tres, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos este documental, cuál es su importancia, cómo se conecta con nosotros, quién era Henrietta Fox. Mira, la verdad es que la historia es interesantísima. Es un documental que habla básicamente sobre cómo Henrietta Fox, que es una activista demócrata que vive en Estados Unidos, se convirtió en la mujer que es ahora. Y la importancia radica en que esto fue justamente en América Latina. Ella en los 40 viaja a Costa Rica por un viaje meramente de placer y termina en una relación amorosa, sentimental, con José Figueres, que en ese momento estaba en los inicios de participar en la revolución en Costa Rica para tener ya un gobierno democrático. Y por azares del destino, con esta relación sentimental con José Figueres, se convierte en primera dama, de ser una niña de Alabama bien acomodada, a estar en América Latina, en Costa Rica, luchando por el derecho de las mujeres a votar, luchando por la división del ejército con el gobierno. Una historia muy interesante, y obviamente que nos da a nosotros una enseñanza que desde los 40, 50 tenemos este perfil de mujer líder, con ideales, empoderada, y triste que estamos todavía en los 2018 y como que no encontramos el camino para darle lugar a esos líderes, ¿no? Y justamente estamos de distintas maneras y por distintas razones en la discusión de qué es eso de la primera dama. Cuando empezábamos el programa hablábamos justamente de estas mujeres a las que solo se les conoce o solo se les identifica por su relación con un hombre, que son definidas a través de el hombre que tienen junto. Y eso yo creo que pensando en cómo ha ido cambiando el papel de las mujeres, y cómo de todas maneras, como dices, Fernando, regresamos a esta idea de la mujer junto al hombre y cómo vivimos en esa tensión, pues es una conversación que tenemos que tener y que probablemente podamos generar a partir de este documental. Sí, totalmente de acuerdo. Y se van a dar cuenta mucho, si se dan la oportunidad de ir a verlo y disfrutarlo, que el papel de Henrietta dentro de todo este proceso democrático en Costa Rica no fue meramente de espectadora. O sea, es increíble darte cuenta que el papel que tenía José Figueres como líder, como presidente, tuvo mucho que ver con el poder que esta mujer le pudo como otorgar dentro de este proceso. Transmitir una fuerza. Es que los ojos desde Alabama ven a ese mundo centroamericano como una anomalía, un poco como también desde distintos puntos de Latinoamérica se ve esa atomización de pequeñas repúblicas tan potentes, ¿no? Una de ellas hoy Costa Rica, que no sería lo que es sin Figueres, ¿no? Correcto. No, y aparte interesante saber que al final también esta mujer estuvo en El Salvador y en México después de que los exiliaron por un problema ahí político, y todos estos cambios que ella visualizó para Costa Rica en muchos casos se negociaron, por ejemplo, aquí en México, y eso no lo sabemos nosotros, no es parte como de nuestro, ¿no? Nuestra cultura o de historia de quién es quién en México.
Pues valdrá la pena, cuéntanos a dónde vamos, cómo le hacemos, dónde lo podemos ver. Mira, es un estreno muy, muy, muy pequeño. Son ahorita 8 pantallas que estrenan hoy. Son 6 en Ciudad de México, incluida Cineteca Nacional, incluido la Casa del Cine ahí en el centro, el Cinema Ifal, Cinemanía Loreto, un cine en Azcapotzalco que se llama Cinetopa Azcapotzalco, y una copia en Cinépolis, en Interlomas. Y adicional, abrimos también este viernes en Cine Morelos Cuernavaca y en San Francisco del Rincón, allá en Guanajuato. Y conforme pasan las semanas, obviamente por el tamaño del estreno, iremos abriendo una que otra ciudad, por ahí se abre Jalapa, se abre Tijuana, todas con una pantallita, un cine de este perfil como más como lo que llamaríamos de arte, pero creo que sí valdría la pena mucho como que buscarla y darle la oportunidad. ¿Lo estrenan en Guanajuato a propósito para que lo vea Marta Sagún o es una cosa casual? Yo creo que fue casual, La verdad es que San Francisco del Rincón es una ciudad que no se habla mucho de ella, pero es un centro cultural muy importante y hay un auge bien bonito en esta pequeña ciudad para el cine de arte. Entonces es como una gran oportunidad para darles algo muy ad hoc a lo que esta ciudad está pidiendo. Pues bueno, ojalá que sí lo vea Marta Sagún y se entere de lo no que sí puede mal. ser una primera dama, y que lo veamos todos también, porque es una discusión justamente que habremos de tener en el marco de quiénes son las mujeres, cómo las entendemos y qué queremos de distintos personajes. Muchísimas gracias, Fernando Montes de Oca, distribuidor cinematográfico, por platicar con nosotros, y queda hecha la invitación para asomarse al documental Primera Dama de la Revolución, sobre Henrietta Fox, pero también sobre muchas otras mujeres. Gracias. A ustedes, muchas gracias, cuídense. ¿Y qué? Y ya nos vamos, ya ha llegado a su final este programa. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los que durante toda esta semana nos mandaron comentarios, nos mandaron sugerencias, a los que han estado compartiendo sus opiniones sobre este programa con nosotros. Ha sido un placer leer todo lo que nos escriben. Y les pediríamos, un poco de su tiempo. Siempre me acuerdo de un cuento de Javier Velasco que se llama 5 minutos, ¿no? Sí. ¿Le puedo robar 5 minutos? ¿Por qué me va a robar 5 minutos si son míos? Bueno, les podremos robar unos 10 minutos para que contesten nuestra encuesta. Como unos 15, más o menos. Bueno, es para que respiren. No, hay una encuesta que está colgada en redes sociales, también me parece que en las de Radio UNAM. Sí. Nos sirve mucho, leemos todos los comentarios, pero esto está, justamente las preguntas están hechas para ayudarnos a resolver cosas que queremos mejorar con este programa, que queremos revisar, que nos estamos planteando, que no sabemos si las estamos entendiendo bien, si las estamos presentando bien o si habrá que replantearlas. Todo eso, por favor, nos va a ayudar mucho saber qué opinan, qué quieren, cómo podemos hacer mejor este programa. Y también son preguntas que ayudan a entender qué entendemos de la radio, qué estamos escuchando de la radio y qué le pedimos. A veces no sabemos muy bien qué queremos. O queremos demasiado poco. O pensamos que estamos haciendo un tipo de programa y nos damos cuenta de que estamos haciendo otra cosa. Todo eso es importante y todo eso nos van a ayudar muchísimo si contestan esta encuesta. Y por supuesto nos vemos el próximo viernes 3 de agosto para festejar todos juntos el 4º aniversario de Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Nos despedimos con música. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.